Bienvenido a nuestro encuentro ciclo número 4 de termodinámica. Hoy estaremos viendo nuestra segunda ley de la termodinámica en procesos reversibles del ciclo de Carnot. Para sistemas abiertos, flujos unidimensionales, como el análisis de una turbina, en el estudio de las turbomáquinas. Bien, como habíamos conversado, nuestra segunda ley de la termodinámica. Así que, recordando un poco, visto nuestro vídeo anterior, la segunda ley de la termodinámica se ocupa de aquellos aspectos que son ignorados totalmente por la primera ley. Esos aspectos vienen dados por las cantidades de energía que se involucran en los procesos, más no dice o no se explica sobre el sentido que estos tienen y mucho menos si son posibles o no. Recordemos que un ciclo, como vemos acá en nuestra gráfica, no es más que un lazo, un lazo cerrado que parte desde un punto, digamos que A, puede tener cualquier otra denominación, y llega a ese mismo punto, en este caso, el punto A. Es decir, que tiene una condición de ida y una condición de retorno hacia nuestro punto. Eso es lo que consideramos como un ciclo. Comienza en un punto y vuelve a ese punto. Entonces, para realizar un ciclo o en la realización del ciclo, o que una sustancia realice un ciclo, un cuerpo, un objeto, una partícula, realice un ciclo, este requiere de un trabajo. Así que el trabajo puede ser positivo o negativo. Positivo que se está entregando y negativo que se está absorbiendo. Eso es lo que significa. Eso es lo que habíamos hablado, que anteriormente no indica cuál es el sentido y cuál es su implicación. Así que si nosotros calculamos nuestros trabajos desde punto A hacia B, en este sentido horario, como tenemos acá la punta de flecha, no es más que la integral con los límites de integración A y B, y ese presión por ese diferencial de volumen. La mayor es cero. Entonces, el trabajo en sentido horario es positivo. Caso contrario, cuando venimos de retorno desde B hasta A, observemos la gráfica, entonces el trabajo va a ser menor a cero. Se está consumiendo un trabajo. No se entrega, sino que en este caso se consume. En tal sentido, en tal sentido, el trabajo neto no es más que la suma de los trabajos de los ciclos parciales, es decir, el de ida más el trabajo de vuelta. Vemos acá nuestro ciclo reversible de Carnot, observemos la gráfica, presión versus volumen, y tenemos un ciclo que parte en uno y vuelve a llegar a uno de
4 etapas de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 nuevamente hasta 1, con unas particularidades en sí. De 1 a 2 tenemos una expansión, se está expandiendo isotérmicamente, es decir, que a temperatura constante más lo que se está incrementando el volumen y adicionalmente está absorbiendo calor, ¿bien? Absorbe calor con 1. Cuando va de 2 a 3, continuación de nuestras etapas, él sufre una expansión adiabática. Así que ese trabajo producido por esa expansión del gas proviene de disminución de energía interna, ya que no hay intercambio de calor. En tal sentido, expansión adiabática quiere decir que no hay intercambio de calor. De 3 a 4 tenemos una compresión isotérmica. Hay una reducción de volumen a temperatura constante y el sistema está cediendo calor, está entregando calor. Llamamos acá USU2. Así que esto no es más que un equivalente a un trabajo consumido en esta etapa. Y finalmente, para la etapa de 4 a 1, la compresión adiabática que consume trabajo, muy bien, fíjense, una compresión adiabática está consumiendo trabajo, el cual se emplea en el aumentar la energía interna. Se recuerda aquella característica de U como energía interna, kilogramos, kilojoule sobre kilogramos, que el sistema devolverá al valor de partida. Entonces, estamos hablando de un ciclo reversible. Digamos, nuestro circuito frigorífico. Tenemos una fuente de baja temperatura, una fuente fría, y en la parte superior una fuente cálida de temperatura alta, denominada como T-1 y T-2 la temperatura fría. Nótense que venimos de la fuente fría hacia la fuente de temperatura cálida o alta, con, en un caso de la fría, está cediendo calor y en la cálida está absorbiendo calor. Bien, así que en la fría se extrae, se entrega calor, está perdiendo calor, y esta se libera o se entrega a la cálida, el cual consume calor. Dice que las temperaturas T-1 es mayor a T-2, nuestras condiciones iniciales, y el trabajo neto no es más que las diferencias de calor por tanto, Q1 y Q2. Esto es válido para el análisis de nuestros sistemas abiertos. Entonces, esto es una turbina, tenemos un flujo másico que está entrando a una condición de 4.500 kilogramos por minuto, a una presión 1 y una temperatura 1. Y él está saliendo un flujo máximo de 4.500 kilogramos minuto, una presión 2 y una temperatura 2. Vemos que la masa que entra es la misma masa que sale. Las presiones y las temperaturas son diferentes. Y tenemos un trabajo punto, que este trabajo punto es una potencia suministrada acá a la salida. Al principio de la turbina es incremento o energía de vapor a través de un flujo másico con unas características, condiciones iniciales, las cuales mueve los álabes de las turbinas, y estos álabes a su vez van a acelerar, rotar. Esa aceleración pues, se va a generar en función de la rotación y generar impulso. Ese impulso se transforma en potencia.
Y como condición, vemos con nuestras condiciones de frontera, nuestros límites. Entonces, que nuestra característica fundamental acá es que el calor es absorbido por la turbina, es decir, que está consumiendo. Así que nos indica que una turbina se expande, ¿verdad? Aquí entra a una presión determinada y aquí sale otra presión. Fíjense la diferencia de la tobera, de aquí un área mayor y aquí un área más pequeña. Por lo tanto, la presión acá debería ser menor que la entrada. Lo que vamos a convertir es un empuje, en una potencia, un trabajo. Esta se expande politrópicamente, esa es la ecuación de la politrópica, a razón de 4.500 kilogramos por minuto de aire, porque el aire es un gas, a 425 kilopascal y 3.300, perdón, y 1.360 Kelvin. Esta se reduce a 101 kilopascal y si el exponente de n para la ecuación politrópica es de 1.45, en el proceso nos piden calcular el trabajo y el calor de la misma. Sistema abierto, entonces sabemos que este es un sistema abierto, entra acá, hay un flujo abierto, entra una presión y sale un flujo másico. Nos indica que, por nuestra primera ley, lo que entra es igual a lo que sale. Flujo másico por entalpía 1 más el calor, el flujo de calor, el flujo calorífico, es igual a las condiciones en 2 del mismo análisis. Despejando nuestro trabajo punto, no es más que nuestra potencia, esa es la unidad que nos está dando, despejamos el trabajo, igualando en función de la ecuación politrópica, nos da como resultado una potencia de 33.939 kilowatts. Es la potencia, es decir, pues son vatios, potencia no es más que unidad de trabajo por unidad de tiempo, o sobre unidad de tiempo. ¿Sí? Es nuestro empuje, lo que estamos obteniendo acá. En este sentido, nos quedaría conocer el calor. Así que el calor, el flujo calórico, el flujo de calor no es más que las condiciones másica por la diferencia de entalpía más la potencia obtenida. Pero nosotros debemos saber cuál es la temperatura de salida, la cual no conocemos, dando la temperatura de entrada del gas o del aire en este caso. Bien, tenemos nuestras condiciones de entrada de 1.360 grados Kelvin, que sería una condición T1, o las diferencias de presiones elevado a nuestras condiciones de la ecuación politrópica, nos está dando 870,7 Kelvin. Esa es la temperatura T2, nuestra temperatura a la salida. Fíjense que es mucho más baja la temperatura a la salida, a la entrada, como estamos viendo en el proceso reversible. Por lo tanto, ahora tenemos todos los datos, colocamos nuestra o alimentamos nuestra ecuación para obtener el flujo calórico, bien, en función de el tiempo, 60 segundos, es un minuto, y nos está dando que el calor está cediendo el calor, es decir, es negativo, menor que cero, está consumiendo. Llega el trabajo y nuestro calor es de 2.927 kilowatts, pero entregado, bien, así como vemos acá, que lo está consumiendo,
está entrando al sistema. No sabemos que es negativo, es menor que cero. Si fuera mayor que cero, está saliendo el sistema. Es decir, que esto me indica que es endotérmico, no esotérmico. Gracias por su atención.